Muy bien, mis hermanos. Vamos a compartir la pantalla y vamos a la escritura. Vamos a la escritura. Aquí está. Un minuto. Les pregunto si están viendo la escritura. Sí, señor. Ok, ok. Esta porción se llama Korah. Es su nombre, tal como se translitera desde el hebreo. En castellano conocemos a Coré, pero realmente su nombre es Korah. Y vamos a leer el capítulo 16 del libro de Números. Esta porción, como se dan cuenta, todas las porciones comienzan con la primer palabra, en este caso Korah. Y esta porción en particular va de número 16:1, todo el 17 y el 18. Vamos a quedarnos con el capítulo 16 y voy a comenzar a leer. Dice aquí, Korah ben Ichar, hijo de Kehat, hijo de Leví, captó a Datán y Abirán, hijos de Eliab, y a On ben Pelet de los hijos de Rubén, y se rebelaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la comunidad, miembros del consejo, varones de renombre, se rebelaron contra Moche y Aarón y les dijeron, ya basta de vosotros, porque todos los de esta asamblea son santos, y Achén también está en medio de ellos. ¿Por qué pues os enaltecéis sobre la congregación de Achén? Y lo oyó Moisés y cayó sobre su rostro. Y habló Coraj, perdón, y habló a Coraj y a todo su séquito diciendo, mañana Achén hará saber quién le pertenece. Al consagrado lo hará acercarse, al escogido lo aproximará a él. Haced esto, tomaos los incensarios, Coraj y todo su séquito, y mañana poned en ellos fuego y echad incienso en presencia de Achén. Y sucederá que el hombre a quien Achén escoja, ese será el santo. Esto os será suficiente, oh hijos de Leví. Moisés dijo además a Coraj, oíd ahora, hijos de Leví, es poco para vosotros que el Dios de Israel os haya separado de la asamblea de Israel para aproximaros a él, para servir en la obra del santuario de Achén y manteneros al frente de la asamblea para ministrarles. A ti te hizo acercar y contigo a todos tus hermanos, los hijos de Leví, pero ahora pretendéis también el sacerdocio. Tú pues y todo tu séquito es contra Achén que os habéis confabulado. Pues, ¿qué es Aarón para que murmuréis contra él? Entonces Moche envió a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. Pero ellos dijeron, no subiremos. Es poco que nos hayas hecho subir de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto y que además pretendas dominar sobre nosotros de manera absoluta. Tampoco nos has introducido a la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado en heredad campos y vides. ¿Pretendes arrancar los ojos de esta gente? No iremos. Entonces Moche se enardeció en gran manera y dijo a Achén, no aceptes su ofrenda. Yo no he tomado de ellos ni un asno, y a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moche a Coraj, tú y todo tu séquito, preséntense mañana delante de Achén, tú, ellos y Aarón,
y tome cada uno su incensario y ponga incienso en ellos y acercaos delante de Achén, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú y Aarón, cada uno con su incensario. Entonces cada uno tomó su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron incienso y se mantuvieron a la entrada del santuario de reunión con Moche y Aarón. Y Coraj había hecho reunir contra ellos a toda la asamblea a la entrada del santuario de reunión. Entonces la gloria de Achén se mostró a toda la asamblea. Y habló Achén a Moisés y a Aarón diciendo, separaos de en medio de esta asamblea y los consumiré en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios del espíritu de toda carne, ¿no fue un hombre el que pecó y te estás airando contra toda la asamblea? Entonces Achén habló a Moche diciendo, habla la asamblea diciendo, subid alrededor de la tienda de Coraj, Datán y Abirán. Y Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán y a los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel fueron tras él. Y habló a la asamblea diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres malvados y no toquéis nada suyo para que no seáis barridos con todos sus pecados. Entonces se apartaron de los alrededores de las tiendas de Coraj, de Datán y de Abirán. Pero Datán y Abirán salieron erguidos a la entrada de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y dijo Moche, en esto conoceréis que Achén me envió para hacer todas estas obras y que no son de mi corazón. Si estos llegan a morir como muere cualquier hombre, y si son visitados como se visita cualquier hombre, entonces Achén no me ha enviado. Pero si Achén crea algo extraño y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Sheol, entonces conoceréis que estos hombres despreciaron a Achén. Y aconteció que al terminar de hablar todas estas palabras, el suelo que estaba debajo de ellos fue partido, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus familias y a todo hombre que estaba de parte de Coraj y a todas sus pertenencias. Y ellos, con todo lo que poseían, descendieron vivos al Sheol y los cubrió la tierra y desaparecieron de en medio de la congregación. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron ante sus gritos, pues decían, no sea que la tierra nos trague a nosotros. Y salió fuego de Achén que consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Achén habló a Moche diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que haga levantar los incensarios de entre el incendio, porque están consagrados, y esparce allí las brasas. Con los incensarios de los que pecaron contra sus seres, harán planchas martilladas para cubrir el altar, por cuanto los aproximaron delante de Achén y están consagrados. Serán pues por señal a los hijos de Israel. Entonces el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los cuales se habían acercado los que habían sido incinerados y los laminaron para recubrir el altar como recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no fuera de la descendencia de Aarón podía ofrecer incienso ante Achén y no llegar a ser como Coraj y como su séquito, conforme Achén había hablado por medio de Moche. Al día siguiente, sin embargo, toda la asamblea de los hijos de Israel murmuró contra Moche y Aarón diciendo, vosotros estáis haciendo morir al pueblo de Achén. Y aconteció que al congregarse la asamblea contra Moche y Aarón se volvieron hacia el santuario de reunión
y he aquí la nube lo había cubierto y la gloria de Achén se mostró. Entonces Moche y Aarón se dirigieron hacia el frente del santuario de reunión y habló Achén a Moche diciendo, apartaos del medio de esta asamblea y los consumiré en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijo Moche a Aarón, toma el incensario y ponle fuego del altar y encima ponle incienso. Apresúrate y ve hacia la congregación y haz reconciliación por ellos, porque el enojo ha salido de la presencia de Achén y la plaga ha comenzado. Entonces, tal como Moche había hablado, Aarón tomó el incensario y corrió hacia el centro de la asamblea. Y he aquí, la plaga había comenzado entre el pueblo, pero él puso el incienso e hizo reconciliación a favor del pueblo. Y al colocarse entre los muertos y los vivos, la plaga fue detenida. Sin embargo, los que murieron en aquella plaga fueron 14,700, sin contar los muertos por el asunto de Coraj. Y Aarón volvió a donde Moche, a la puerta del tabernáculo de reunión, pues la plaga había sido detenida. Qué tremenda historia. Me pregunto y creo que al mirar los rostros de todos los que estamos participando esta noche aquí, esta es una historia muy familiar, muy familiar. Y quisiera que hiciéramos una serie juntos, una serie de reflexiones para ver qué tan preparado está nuestro corazón para revisar juntos esta porción. Voy a honrar a los que entraron de primero y les voy a invitar, voy a tener 7 distintas preguntas y voy a ir nombrando en el orden en que fueron entrando a ustedes. Voy con una pregunta para comenzar. Todas las preguntas están relacionadas con la historia de Korah, Datán y Abiram. La pregunta número uno. La pregunta número uno es para Germán. Sí, señor. Cuando pensemos en estas preguntas, ubiquémonos en varios contextos al pensar. Repito, ubiquémonos en varios ambientes donde participamos normalmente. Ubiquémonos en medio de nuestra familia, ubiquémonos en medio de nuestro trabajo, nuestro ambiente laboral y ubiquémonos en medio de nuestra congregación. La primera pregunta para Germán. ¿Alguna vez has sentido, Germán Andrés, que merecías una posición diferente, pero no te la dieron? No se reconoció tu valor según tu pensamiento. ¿Cómo llegaste a manejar ese sentimiento? Repito de nuevo la pregunta. ¿Alguna vez has sentido que merecías una posición diferente o que no reconocieron tu valor y no te dieron el lugar que tú esperabas? Lo primero que tienes que identificar en tu experiencia es si eso te ha ocurrido y entonces cómo manejaste el sentimiento que eso te generó. A ver, pastor, asumo que sí, que la respuesta es que sí. Yo no sé si gracias a Dios soy de muy mala memoria y no tengo ahorita eventos específicos que vengan a mi mente, pero estoy seguro de que sí ha pasado, ya sea porque evidentemente pues de pronto uno lo merecía o porque en la mente de uno quizás uno pensaba que lo merecía. Entonces, no tengo así un episodio claro, pero estoy seguro que eso le debe hacer sentir a uno
triste, frustrado, con rabia, con preguntas para, número uno, para con el Señor, con preguntas para las personas que de pronto uno pensaba que lo iban a tener en cuenta uno y no se tuvo. eh, pero sí, no sé si ¿Cómo respondo su pregunta. manejarías, cómo manejarías o cómo has manejado ese sentimiento? Mm, bueno, creo que uno inicialmente tiende ¿cómo se llama? Con las personas más cercanas a uno, a expresar cómo uno se siente. Y creo que seguramente uno expresa ira, puede decir, ¿sabes? Expresar a las personas de confianza la frustración, el expresar cómo uno cree que es injusto lo que está pasando, seguramente expresar, hacer expresiones negativas contra la persona que de pronto le dieron la posición o lo que, que uno pensaba que era para uno, y también hacer expresiones negativas contra la persona que tomó finalmente la decisión. Eh, Interesante, ¿ah? O sea que caemos en la trampa de manejar emociones que son contradictorias al Ruach y también podemos caer en la trampa de conductas como Germancito dice, la murmuración. Interesante. Segunda pregunta le corresponde a Tejani. La segunda pregunta va con Tejani. Estamos sensibilizando el corazón a la luz de la enseñanza. Pastor, mire, disculpe, ahora estoy pensando, Sigue. acaba de venir un ejemplo muy claro a mi mente. No sé si vale la pena, porque no creo que sea importante, pero si necesita, puedo dar un ejemplo muy sencillo. Vamos. Vamos mientras Tejani se prepara. Vamos. Ok, gracias a Dios, realmente yo le doy gracias al Padre porque yo creo que a veces me ha dado una capacidad de que, como decimos por ahí, a mí realmente cuando pasan cosas como esta, pues, o no como esa, pero no me dejo afectar mucho, por decirlo de una manera, pero casualmente ayer o antes de ayer, sí, esta semana, estaban en la compañía siempre hacen ¿cómo se llama? A final de cada eh, quarter, dan resultados y hablan acerca de cómo estuvo el comportamiento en la empresa y premian a muchas personas. Ajá. Eh, y obviamente con anticipación uno ha tenido la capacidad de nominar a personas del equipo de uno y a personas de otro equipo. Y a mí me da mucho risa porque, claro, hay personas que uno sabe que van a ser nominadas y que merecen el premio, pero esporádicamente salen personas, pues normalmente no son del departamento de uno, que de las cuales uno tiene de pronto una opinión de que no son las mejores personas, y cuando se ganan esos premios o esas nominaciones, uno tiende a hacer chiste de eso y dice, pero esta persona, ¿en qué está pensando? ¿Quién lo nominaron? Eh, y entonces es muy natural, bueno, yo no sé si a todos les pasa, pero pues ahora me acordé de eso, de que todo el mundo en otros chats, no en el chat obviamente abierto a todo el mundo, empiezan a hacer chistes y hablar mal de la persona que nominaron, porque nadie considera de que esa persona realmente merece esa nominación o premio. O sea que es evidente que se maneja en términos muy negativos y que perdemos la posibilidad de obedecer los mandamientos, como por ejemplo no murmurar o mantenernos sumisos. Vamos con esta pregunta para Tejani. La pregunta número dos, Tejani. ¿Qué ¿Qué pasa? pasa, Tejani? ¿O qué ha pasado en tu corazón si has visto que otros reciben una posición o un papel o un reconocimiento que tú anhelabas para ti? Bueno, pastor, es que, ¿qué pasa en mi corazón? Bueno, es que eso no ha pasado.
en mi corazón, o sea, ni de antes de yo conocer al Señor, ni conociendo al Señor. Porque yo en realidad no estoy pendiente a que si aquel recibió un rol que lo quería yo para mí, o sea, no soy ese tipo de persona. Más bien me molesta y aún conociendo del Padre, me molesta cuando yo he hecho algo para el Señor y otro me quiere quitar el mérito. Eso sí me molesta muchísimo. Ajá, ajá. Eso ahí sí es verdad que me molesta, no digo nada, pero llego o me arrincono y empiezo a hablar con el Señor porque me molesta. En mi tiempo de no conocer del Señor, yo enfrentaba a la persona. Conociendo del Señor, no, pero Pero te sí, molesta. ah, pero Conociendo, sí lo haces, me, pero te me molesta. pongo a hablar con el Padre. ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué me quieren quitar el mérito de algo que hice yo, que salió de mi corazón, y otro quiere coger lo que yo hice? Eso me molesta. Pero esto de yo tener el rol, de querer tener un rol y que se lo den a otro, no, eso no es algo que a mí me ha No, no hay afectado. problema, bendito sea el Señor. Pregunta número 3. Esta es muy interesante. Esta pregunta es para Marina Tovar. Marina, ¿podrían heridas familiares pasadas, heridas entre la familia? Es muy fácil entre las familias herirnos, tíos, primos, padres, hermanos. ¿Podrían heridas familiares pasadas estar afectando e influyendo en tus decisiones en el tiempo presente? ¿O te ha pasado que algunas decisiones en el pasado fueron resultado de heridas familiares que no Nivel resolviste? en el cuarto donde yo estoy durmiendo está el coso este. Sí, mi cielo amada. Pero ahí Ya, no lo ven a uno. ya contesto, Ahí no pastor. te, ahí no te ven. Hay alguien con el micrófono abierto. ¿Ya? Ahora sí. Sí, responde, por favor. Sí. Pastor, sí, me ha pasado. em, Personalmente, decisiones mal tomadas por rabia. Puede ser que todavía lidio con resultados de esas decisiones por heridas del pasado. Me pasa y sí han influido mucho en alejamiento en el tema familiar, ¿no? Tiendo a apartarme como a no querer saber nada de esa persona. Y sí, me afecta muchísimo en mi relación con Dios, pues porque mi corazón no ha estado limpio y no lo he puesto delante del Señor cuando esas heridas han sido tan fuertes y tomé muchísimas malas decisiones por estar alejada del Señor y no consultar con el Señor en ese momento. Muy bien. Qué interesante este tema de las heridas no sanadas. Muy bien. Pregunta número 4 para Felipe. Pastor, un minutico, voy a recoger a Anderson y voy a quitar la cámara, pero yo Está muy sigo bien. aquí. Está muy bien. Felipe, pregunta número 4 para ti. Aun cuando creo saber la respuesta de parte de Felipe. Felipe, tus palabras y tus acciones te, te muestran como un hombre que está promoviendo división o edificando unidad. ¿Cómo tú te ves? ¿Un hombre que promueve divisiones
en la familia, en la congregación, en el trabajo, o te ves como un hombre cuyas palabras y acciones edifican unidad? Bueno, a mí me gusta siempre como edificando, pastor. A mí, yo por lo menos trato de, si voy a decir algo de alguien, decir cosas buenas, nunca lo negativo y siempre trato o sea, siempre en positivo, pastor. O sea, siempre uniendo o sea, no me gusta estar como en división ni ese. A mí me consta, tú tienes un carácter muy conciliador, muy especial. Grace, la siguiente pregunta es para ti. Grace, no sé si te ha ocurrido en tu experiencia, pero ¿cómo has respondido cuando el Señor ha establecido alguna persona en liderazgo y tú no lo comprendiste? ¿Qué fue tu actitud de sumisión o de resistencia si es que te pasó? ¿Cómo respondes cuando el Señor establece un orden, un liderazgo, pero tú no lo comprendes? Tal vez te resistes. ¿Y qué resulta luego? ¿Sumisión o rebeldía, resistencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, mi carácter es más bien como sumiso. Y sí, no, yo en cuanto a eso sí, pues soy muy dada a como, o sea, a estar bien con los demás, a que no haya problemas y no. Así pase, así me hagan mal, yo prefiero pues estar sumisa, no ir en contra ni hacer resistencia. ¿Alguna vez has estado en una estructura, puede ser de congregación en el pasado o de algún grupo, donde no entendías por qué una persona estaba ejerciendo liderazgo? Te entraba eso como si no fuera correcto para ti. Eh, bueno, no, de pronto en las que he estado, eh, no, de verdad que han sido personas con dones, personas capaces y ¿Cuáles? con guías, pues con un liderazgo bueno. Entonces No ha pasado. no ha pasado, no, que yo haya presentado Gracias, ese, no. gracias, Grace, por tu respuesta. Elenita, esta pregunta es interesante. ¿Has estado dispuesta a permitir que Adonai sea quien confirme o corrija la autoridad que él ha puesto? Muy interesante la pregunta, pastor, y retadora. Particularmente pienso, antes que yo recibiese al Señor y el después, sobre todo en el entendimiento eh, o cómo yo percibía o logré llegar a entender el mandamiento de honrar a mi padre y a mi madre. Sobre todo, honrar la figura paterna en su totalidad. eh, Específicamente porque pues siempre de alguna otra forma enfrentamos retos familiares y me costó, sobre todo antes de ser cristiana, de recibir al Señor, de entender y aceptar completamente la figura de mi padre. Con lo cual fue un regalo al comprender por qué el mandamiento y pues el Padre nos tan enfáticamente y es una prioridad para Él el poder honrar a nuestros padres y, y aceptar la figura paterna como ese liderazgo sacerdotal en mi casa. Fue un regalo poder entender a través del amor de Yeshua
definitivamente cómo amar mejor a mi padre y cómo honrar su vida y aceptar los momentos complejos que en algún punto pasé y honrarlo, entendiendo pues su humanidad, entendiendo su imperfección. Y eso sanó tremendamente mi corazón. Eso, gracias al Padre, definitivamente yo logré cerrar algo que en mí en algún punto de mi vida me causó una falta y un dolor muy fuerte. Así que creo que permití que Adonai trabajase en esa área y logré a través de Yeshua restaurar eso en mi vida. Gracias. Qué bendición. Juan David, esta pregunta es bien interesante. Bueno, todas son interesantes. Se están sensibilizando nuestro corazón a la lectura que ya hicimos. Juan David, si puede responder, imagino que sí lo vas a poder responder. ¿Tú sabes discernir cuando las personas se quejan? Hay muchas personas alrededor de uno que expresan quejas, pero la pregunta es si sabes discernir si esa queja está expresando un corazón herido o está expresando orgullo. Es muy preciosa esta pregunta. Si cuando va una persona expresa una queja, tú puedes discernir, esta persona está así de altisonante, pero yo por lo que lo conozco puedo ver que tiene un corazón muy herido. O la verdad, Buenas noches, una persona orgullosa. Sí, ¿no, Juan, pastor? ¿Me te escucha? escuchamos. Eh, Pienso que a través del tiempo y de ir aprendiendo cada día que me he acercado más a los estudios, a las parashot, eh, sí he ido aprendiendo a discernir cuando se habla desde un corazón herido o con un corazón donde hay orgullo, cuando falta humildad. Y se ha ido aprendiendo como a discernir este tipo de situaciones y más en el lugar donde estoy, creo que se me ha desarrollado un poco más. Qué bello porque tú entraste de séptimo y te correspondía esa pregunta. Yo fui en la medida en que los hermanos fueron entrando, nombrando el número para hacerle la pregunta y me parece tan interesante el lugar donde estás siendo formado por el Señor con tantas personas heridas y cómo es de importante reconocer en sus quejas si lo que están es respirando por la herida y uno podría ser factor de sanidad o si ya son un orgullo obstinado, ¿no? Muy interesante. Todo esto alrededor de la lectura que acabamos de hacer. Así que, eh, como conclusión hasta esta parte, preparémonos y decidamos que Korah, eh, que comenzó con rebeldía abierta, él no comenzó con una rebeldía abierta. Él expresó una rebeldía abierta, pero él tenía una inconformidad, como tiene que ver con las primeras preguntas que hicimos. Tenía una inconformidad no atendida y claro, en el tiempo indicado lo expresó como un corazón rebelde y esto, por supuesto, le causó la muerte porque expresó cosas demasiado en contra de lo establecido por el Señor. Esta porachá, Korah, es una lección muy poderosa, es una advertencia sobre el tópico tan importante del liderazgo y, y el ejercicio humilde de la autoridad. Pero también nos muestra cómo los celos y cómo los conflictos familiares
no resueltos tienen un potencial tan catastrófico. Si tienen en mente la lectura, esta paracha nos confronta con uno de los momentos de rebelión más dramáticos y significativos en la historia del pueblo de Israel. Pero la pregunta es, ¿cuál era el detonador? ¿Cuál era el disparador? ¿Qué había en el corazón de Korah? Habían celos. ¿Cómo los obtuvo? Habían ambiciones conforme a la primera pregunta que hicimos a Germancito. Y también era evidente que habían heridas familiares no resueltas. En la genealogía de Korah y en el contexto vimos algo que simplemente menciona el verso 1, ¿sí? Que Korah pues comenzó a expresar una alianza muy negativa. La escritura que leímos dice que captó a Datán y a Abirán. Voy a venir aquí a la porción para que lo revisemos. Este versículo 1 del capítulo 16 dice, Korah, hijo de Izhar, hijo de Kehat, hijo de Leví, o sea, Korah era un levita. Pero esta palabra, espero que estén viendo la escritura, simplemente confírmenmelo. Sí, pastor. Gracias. Esta palabra aquí, esta frase dice, captó a Datán y a Abirán. Dice, hijos de Eliab y Ahón ben Pelet, de los hijos de Rubén. Y vamos a analizar cómo Korah, dice aquí, captó a este par de personajes, Datán y Abirán, que eran hijos de Rubén, y cómo al profundizar en este contexto genealógico de ellos, podríamos arribar a alguna información que nos ayude. Una pregunta de reflexión. Esta pregunta va para Iván Darío. Iván Darío, ¿cómo crees que influyó el parentesco que había entre Korah, Moche y Aarón en el conflicto? ¿Está Iván? Sí, aquí estoy, pastor. ¿Puede Iván Darío responder? Sí, entiendo que había una posición que Korah creyó tener, a la que creyó tener derecho, y eso le jugó muy mala pasada porque todo el tiempo y toda esta conspiración apuntaba a eso. La recibió alguien de su familia diferente a él. Entonces, esa raíz de rebeldía cobra una importancia brutal apenas hay una oportunidad y él la vio. Gracias, Iván Darío. Creo que en la genealogía de Korah hay un personaje que creo que se llama Elías. ¿Cómo es? Perdón, un segundito. ¿Cómo se llamaba este personaje? Ahí está en la pantalla. Ok. Por eso te pregunté a ti. Sí, Elisafán. Este es el árbol genealógico de la casa de Leví. Y si quieres explicarlo. Sí, de Leví vino Kehat. Kehat tuvo Amram, Yitzhar, Hebrón y Uziel. De Amram, Moshe y Aarón.
de Yitzhar, Korah, Nefeg y Zichri, y de Uziel, Misael, Elitzafán y Zipri. De Aarón, pues como sumo sacerdote, de ahí vinieron sus hijos Nadab, Abiú, que mueren, luego queda Eleazar y Itamar. Y de Korah, Azir, Elcaná y Abiasaf. Entonces, sí, hubo Elitzafán, que fue nombrado Nazí de los hijos de Kehat. Y él me imagino que pensó, como en todas estas preguntas que hemos analizado, pensó que él debería tener esa posición y eso le pasó la factura. Exacto. Fíjense que en este árbol genealógico, gracias Ivancito, aparece Leví, y Leví entre sus hijos tuvo a Kehat. La traducción dice Coat, pero es Kehat en hebreo. Y Kehat tuvo Amran, Yishar, Hebrón y Uziel. En este orden, el mayor era Amran y el menor era Uziel. Y de Amram, por supuesto, vino Moche y Aarón, como ya lo explicó Iván. Pero de Yishar vino Korah. Y entonces la lógica de Korah es, Yishar es mi padre, fue el segundo. Sin embargo, del menor de los tíos, en este caso Uziel, escogieron a Lisafán para que fuera Nashi, que es lo que han traducido como príncipe. Y aquí hay una evidencia de que Korah no estaba completamente satisfecho siendo pariente de Moche, siendo técnicamente primo de Moche, y se rebeló contra Moche y Aarón. O sea, conflictos familiares no resueltos. Yo quisiera compartir la escritura para que lo veamos en perspectiva. Vamos aquí al texto que tengo en Éxodo, y dice, los hijos de Kehat, Amran, Ishar, Hebrón y Uziel, ahí están en el orden que están en el organigrama. Dice, y los años de la vida de Kehat fueron 130 años. Pero más adelante dice, y los hijos de Uziel, Misael, el Zafán. Aquí está el nombramiento que se hace posteriormente en el libro de Números. Dice, a Kehat pertenece la familia de Amram. Bueno, los está mencionando otra vez. Y dice, la familia de los hijos de Kehat acampaban al costado meridional del santuario. Y dice, siendo Adalid, o sea, siendo el líder de la casa paterna de las familias de Kehat, Elisafán ben Uziel. O sea que la lógica indicaba que el mayor debía obtener ese nombramiento, pero no fue así. Nombraron a Elisafán. Ahora, dice la escritura que él captó a Datán y Abirán, hijos de Rubén. ¿Y qué pasó con Rubén? Miren esto, hermanos, tenemos que aprender a resolver los conflictos cuando aparezcan. En Génesis 49 aparece la bendición profética de Jacob para sus hijos. Y obviamente que el primogénito de Jacob se llamaba Rubén. Y aquí está diciendo Jacob, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y primicia de mi vigor, principal en dignidad, principal en poderío, pero luego se refiere a su carácter y dice, incontrolable como las aguas, no serás el primogénito, pues subiste al lecho de tu padre y lo profanaste. Y luego el libro de Primera de Crónicas explica
hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, pero habiendo profanado el lecho de su padre, su primogenitura fue dada a los hijos de Joseph. Aquí está la explicación de por qué estos amigos tenían un corazón insatisfecho y por eso las preguntas que hicimos al comienzo. Rubén no resolvió espiritualmente un acto tan profundo como por el pecado de incesto fue desheredado y no lo aceptó. Y de la genealogía de Rubén vinieron Datán y Abirán. Por eso le coloqué a esta transparencia un árbol genealógico en conflicto. La pregunta, ¿hemos vivido o hemos presenciado celos dentro de nuestra familia o dentro de nuestra comunidad espiritual? ¿Alguno de ustedes ha vivido una experiencia, puede ser intrafamiliar o intracongregacional, al interior de una congregación o de una familia, donde hubo celos? ¿Y qué pasó con esos celos? Si alguien quisiera compartir algo, mientras tanto yo busco Proverbios 14:30. Si alguien quisiera expresar algo de la pregunta, veo que Iván Darío está levantando la mano, mientras yo busco Proverbios 14:30. Sí, Iván Darío, explica si has visto una experiencia de celos en una familia o en una congregación. Pastor, iba a decir que de una manera inexplicable, yo particularmente he sentido que he tenido posiciones de eminencia que yo no las esperaba. Desde mi familia paterna, yo fui hijo preferido, pues he dicho por todos mis hermanos. Pero iba a mencionar es que cuando un padre, me parece a mí, rompe el orden, digamos, esperado y establecido, él entra en una responsabilidad muy importante. Porque tengo un ejemplo muy precioso en la vida de José. José vivió eso, porque, perdón, él era hijo preferido y sufrió por eso. E hizo un trabajo excelente en Efraín y Manasés. No hay ningún registro en la historia de celos entre estos dos chicos. Y yo asumo que el trabajo que hizo Joseph con sus dos hijos, de en todo momento, digamos, educar en este sentido, él tomó acción sobre eso, a un punto tal de que cuando Jacob rompió ese orden, no hubo consecuencias, eran corazones sanos, ¿cierto? Entonces, me parece a mí que porque es que la escritura está llena de esas, digamos, de esos eventos. Es como el Señor probando corazones, pero igualmente nos da ejemplos de personas que educaron para sanar corazones y personas que no lo hicieron, y al no hacerlo, esos corazones heridos después se manifiestan, se expresan cuando hay la oportunidad. Entonces me parece algo muy especial en esta historia, porque tenemos esos ejemplos en donde sí se hizo el trabajo y la responsabilidad es del que rompe el orden, ¿cierto? De poder educar para que esos corazones sean sanos y puedan, no haya una raíz de rebeldía y no haya
no haya después una factura sobre esa persona, ¿cierto? Es un punto que se me ocurre pues en este momento. ¿Por qué no lees el texto que coloqué en la pantalla, Iván Darío? Por favor. Pastor, estamos viendo el texto de Éxodo 6:20. ¿Están viendo el PowerPoint o están viendo la escritura? No hay Estamos- nada, pastor, en la pantalla. La escritura, Ahí creo. está Éxodo 6:20. No está la pantalla. No. Mira, No, no, sí, estábamos viendo Éxodo. Éxodo 6:20. No. ¿y qué tal ahora? Ahora sí. Así. Dice, un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma en los huesos. Aquí está el punto, ¿no? Aquí un orden subvertido. En el caso de Rubén, reemplazar su genealogía por la de los dos hijos de Joseph. Como dice Iván Darío, cobró factura años más tarde. Muy interesante. Sigamos aquí con la transparencia si la están viendo. ¿Sí o no? Sí, pastor. Hay algo que me parece tan precioso que examinemos cómo, aun cuando una persona tiene un nivel de rebeldía como el de Korah, fue tan astuto para mezclar verdades con mentiras y usó argumentos aparentemente espirituales para esconder su ambición. Y lo estamos llamando aquí el disfraz espiritual de la ambición. Realmente ninguno de los seres humanos caídos va a decir, sí, hombre, yo realmente soy muy envidioso, yo tengo mucha envidia de Moisés, yo estoy muy amargado porque me quitaron lo que yo aspiraba que me dieran. No, las personas hasta super espiritualizamos los pecados. Y aquí en el verso 3, como está en la pantalla, dice, todo el pueblo es santo. Fue un disfraz espectacular, pero luego manifestó la realidad de lo que había en su corazón. Vamos a ver el texto. Vamos a ver el texto. Voy a venir al texto de nuevo. Dice aquí el texto en el verso 3. Dice, aquí está expresando obviamente, se rebelaron contra Moche y Aarón y les dijeron, ya basta de vosotros. Miren cómo empezó esto, porque todos los de esta asamblea son santos. Bueno, esa es una verdad. Y luego dice, y también Achén está en medio de nosotros. Pero luego viene una pregunta llena de absoluto veneno de rebelión. ¿Por qué pues os enaltecéis sobre la congregación de Achén? O sea, aquí todos somos santos, aquí en esta congregación habita el Señor, pero tú te estás levantando enaltecido sobre la congregación. Y es muy interesante la respuesta de Moche porque dice, y habló a Corach y a todo su séquito diciendo, mañana Achén hará saber quién le pertenece. Que hay unas palabras bastante fuertes. Hará saber quién le pertenece. Al consagrado lo hará acercarse. Al escogido lo aproximará a él. La palabra que él usó fue, ¿saben qué, muchachos? Hablemos de esto mañana. Mañana. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo mañana? Porque tal vez Moisés aspiraba a que ellos al regresar a casa y esperar a la mañana, al consultar, como decimos, con la almohada sus situaciones, al tratar con Dios, porque estos hombres eran levitas, hubieran reconsiderado y se hubieran
arrepentido y corregido. Por eso Moche les dice, hablemos mañana. Sin embargo, había un nivel de contaminación muy fuerte en estas personas. Hay un peligro muy grande cuando nosotros no sabemos aceptar nuestro lugar en el cuerpo. Es maravillosa la analogía que hace el apóstol Pablo acerca de lo que somos como congregación, porque es una analogía tan profunda, tan espiritual, tan práctica, como decir que la congregación del Mashiach es el cuerpo de Mashiach. De hecho, la palabra Achen Shebaot es una palabra en la Torá que es como si fuera Primera de Corintios capítulo 12, porque está hablando de Achen en relación a la congregación, como si él fuera el cuerpo de la congregación. Y como el apóstol Pablo dice que en el cuerpo hay distintos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y es maravilloso porque teniendo tantos miembros, cada miembro, por grande o pequeño, hace una función que solo ese miembro puede hacer. El dedo, la mano, el corazón, los pulmones. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando no reconocemos el lugar que Dios nos asigna? Y eso lo expresa Primera de Corintios 12:8, conectando aquí la Torá con el Evangelio. Primera de Corintios 12:8 es tan precioso porque expresa una pregunta. Dice, porque a uno, por el Espíritu, le es dada palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro, aquí dice fe, fidelidad por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el único Espíritu, a otro operaciones milagrosas, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Y salta acá cuando dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿Sí? Y luego pregunta, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejará de ser del cuerpo. Y si dijese la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejará de ser del cuerpo. ¿Quién quisiera en sentido práctico expresar con sus propias palabras qué ocurre cuando nosotros no reconocemos el lugar que Dios nos ha asignado? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando un miembro del cuerpo pretende ser lo que él no es? ¿Alguien quisiera hacer un comentario breve? ¿Alguien quisiera imaginarse una oreja haciendo las veces de ojo? Es un completo absurdo. Y es muy peligroso cuando no aceptamos nuestro lugar en la congregación, en la familia, en el cuerpo. ¿Sí? Me gusta mucho la reacción de Moche. Oyéndolo Moche, se postró sobre su rostro. Esta expresión, estoy hablando a un conglomerado que yo creo que ha escuchado esta historia de Korah, Datán y Abirán muchísimas veces. Pero me parece pertinente resaltar el valor del liderazgo humilde. La escritura dice que Moche se postró sobre su rostro. Y también tenemos el comentario del mismo Achén cuando
cuando Moche fue objeto de murmuración de parte de Miriam, su propia hermana, y de Aarón, y el Señor expresó que este hombre, Moche, era el hombre más manso que había sobre la tierra. El Evangelio dice que nuestra palabra siempre sea sazonada con sal, que nuestra palabra, y este es un gran desafío para nosotros, sea acompañada de gracia para los oyentes. Y oyéndolo Moche, dice aquí, se postró sobre su rostro. ¿Qué lecciones espirituales me parece pertinentes a la luz de esta manera particular como hemos aprendido o repasado esta noche esta porción? La primera dice, el celo mal enfocado es destructivo. Esta es una primera lección. Pero yo quisiera hacer una pregunta. El celo mal enfocado es destructivo. Mi pregunta sería, ¿cuál es entonces un celo bien enfocado? Cualquiera, pensando en la escritura, si el celo mal enfocado es destructivo, entonces, ¿cuál sería el celo bien enfocado? Celo por la verdad, celo por la santidad, celo por poner al Señor en primer lugar. Me parece que son ejemplos de celos positivos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere usar la palabra celo desde la escritura, trayendo a la memoria algún texto, no necesariamente verso y tal, pero sí alguna frase conectada con el celo bien enfocado? Aparte de lo que ya dijo Iván Darío. El celo que expresó Yeshua en el templo, el celo que expresó el Señor en el Éxodo 20, que Él es fuerte y celoso, con celos El muy, celo muy... por tu casa me consume. Ese fue el que expresó Yehoshua ante un templo absolutamente contaminado. Hay un celo muy hermoso de un profeta. ¿Quién lo recuerda? Es un celo bien enfocado. Y ese celo fue muy bien enfocado, pero también fue muy radical. Elías. Elías, ¿qué fue lo que él dijo? Sí, cuando desafió a los 450 profetas de Baal. He sentido un vivo celo por Hachén, porque los hijos de Israel han abandonado la Torá, han abandonado los mandamientos. Y bueno, como ya Iván Darío lo menciona, fue movido a retar a estos profetas y obviamente, pues también a ejecutar justicia, ¿no? Muy bien, volviendo aquí, la herida familiar no tratada puede alimentar rebeliones. Para que nos quede algo personal y particular esta noche, estamos seguros que no hay heridas cercanas con seres cercanos, familiares, porque este caso fue una herida familiar no tratada. Y una herida no tratada alimenta la rebelión. Es interesante que la falta de perdón se expresa con falta de sujeción y orgullo. Son como tres hermanitas muy enfermas. Falta de perdón, orgullo y rebeldía. ¿Y qué había aquí en estos amigos? Había unas heridas, fíjense, familiares, no tratadas y alimentaron rebelión.
pero también nos debe quedar la lección de la humildad que requiere el liderazgo. En este caso, pues Moche, esa manera tan magistral como él manejó, con tanta humildad, postrándose sobre su rostro, aún intercediendo al Señor. Cuando mueren los primeros 250, él le dice, Señor, no fue solamente uno el que pecó, ¿por qué te llevaste a los 250? ¿Cómo le ordena a Aarón que se ponga entre los vivos y los que están muriendo y que interceda por ellos? Este tiene que ser un regalo del Señor para aquellas personas que Él nos regala la bendición de estar en liderazgo, humildad y obediencia. Quisiera que buscáramos como lecciones espirituales Filipenses 2:3. Voy a buscarlo aquí. Voy a venir aquí. Eh, ¿Qué tal, Juan David? Si por favor puedes leer este texto que espero esté en la pantalla. Sí, pastor, ya un momentito me pongo los lentes. Ya puede, Filipenses 2:3. sí, 2:6, el que está Ok, ahí, que acabo de poner ok. en rojo. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándonos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Considerad Quedémonos, en... quedémonos en la expresión en rojo, Ok, Juan David. ok. Piensa en el lugar donde el Señor te tiene en una escuela de formación espectacular. Repite el texto y haznos algún comentario. Lo que está en rojo. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándonos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Bueno, nada, pastor, como lo dice el texto, nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria. Acá en este lugar, creo que siempre que hablamos y expreso, siempre digo que eh, uno es una simple herramienta eh, que Dios ha puesto de pronto en este lugar. eh, y por lo menos acá cuando estoy con los compañeros, siempre nos tratamos de unir. Acá siempre he dicho que tengo un equipo muy bueno de 6 amigos y no hay pues en ningún momento ni rivalidad ni nada. Nos apoyamos los unos con los otros y, y siempre tener esa humildad de entender de que todos los méritos son para Él, la honra y la gloria es para Él. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Volvamos aquí. Volvamos al material para que vamos a orar. Aquí hay unas preguntas de aplicación personal muy importantes para cada uno de nosotros. ¿Hay heridas? ¿Hay celos? ¿Hay conflictos en mi corazón que no he resuelto todavía y que pueden llevarme a rebelarme contra la voluntad de Hashem? A veces a algunas personas les cuesta mucho trabajo cerrar los ciclos de conflicto, quedan las heridas abiertas y es muy peligroso como aplicación personal porque estamos viendo una situación calamitosa, dramática, donde murieron 14.250 personas por un celo intrafamiliar, entre primos, entre personas de el más alto nivel representativo de la santidad de Israel. Sin embargo, como somos seres caídos, podemos minimizar las cosas y no resolverlas
por la única vía correcta de resolverlas, y entonces heridas, celos o conflictos en algún momento pueden aparecer expresados como en rebeldía. Vamos a orar con esta premisa, que aprendamos de Korah, no solo a evitar la rebelión, sino también a reconocer nuestras motivaciones internas y sanar nuestras relaciones familiares y comunitarias. Para que oremos, pidámosle al Señor en el Salmo 139, examina, oh Dios, mi corazón, pruébalo. Y pidámosle que nos deje ver si nuestras relaciones familiares y comunitarias requieren arrepentimiento. Quisiera que termináramos orando después de esta maravillosa revisión de esta porción de la Escritura. Voy a pedirle a Germán Andrés que nos guíe despidiéndonos en oración después de revisar la palabra de Dios esta noche. Padre de los cielos, Señor, nos presentamos delante de ti pidiendo, Padre, que esto que hemos visto, Señor, que hemos vuelto a ver seguramente en esta noche, Padre, sea usado de manera muy especial en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que las palabras, los ejemplos, te pedimos que los versículos queden allí, Señor, y que puedan dar vuelta en nuestra mente, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, y que empiece a obrar, Padre, y que nos lleve a analizar, y analizar seguramente no la vida de los demás, sino analizar nuestros comportamientos, que podamos sincerarnos con nosotros mismos, Padre, porque tenemos la certeza que tú nos conoces muy bien, tenemos la certeza que seguramente los que nos rodean nos conocen también muy bien, Padre, pero que a veces los que somos el mayor enemigo, por decirlo de una forma, de nuestra propia santidad, somos nosotros mismos, Padre. Así que yo te pido, Señor, que abra nuestros ojos espirituales, nuestras mentes, que nos sensibilices y que nos lleves, Padre, por medio del Ruach, Señor, a entender y a arrepentirnos, sobre todo, Padre, de nuestros comportamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras actitudes, Padre. Que podamos saber, Señor, que el primer y más grande mandamiento que tú dejaste fue amarte a ti, pero también amar a nuestro prójimo, Señor. Que podamos seguir el ejemplo tuyo de un celo extremadamente apasionado, fuerte, por la verdad única que es tu palabra, por tu reino, por tu templo, por tu obra, Señor. Pero que para con los demás, Señor, un amor total, un amor sin reserva, Señor, un amor que llegó hasta la entrega en el madero, Padre. Así que permítenos llevarnos esta noche, Señor, varias cosas, el duro precio, el grande precio de la rebelión, de la rebeldía, de levantarnos los unos con los otros, Padre,
pero también llevarnos, Señor, tu mano poderosa dispuesta para perdonarnos, para ayudarnos, Señor. Te alabo, te exalto, te bendigo, te doy gracias por el privilegio de entrar, Señor, a este Shabbat, a este reposo, Señor, tan necesitado, viendo tu poder, viendo tu celo por el pecado, por lo que tú has establecido, Señor, pero tu gracia y tu amor, Padre. Te alabo, te exalto, te bendigo, Señor. Te pido que te quedes con nosotros el resto de la noche. Amén. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, que tengan un tiempo especial de reposo, de deleite, y nos vemos mañana. No te había visto, Harold. ¿Dónde te me metiste? No me mostraste la cara, hombre. Desde el principio estoy por aquí, pastor. ¿Cómo te me metes de incógnito, Harold? Qué alegría verte. Dios te guarde. Me alegro verlos a todos. Ok. Chao, Tiffany. Chao, ¿cómo está? Hasta luego. Shabbat shalom para todos. Feliz noche a Shabbat todos. shalom, feliz Muchas noche. gracias. Feliz noche. Hasta Feliz noche, luego. pastor. Buenas noches. Buenas. Luego mañana.